Querido público virtual, reciban un cálido saludo desde Spol Cultural en Guayaquil, Ecuador. Es un gusto tenerlos conectados al conversatorio Una vida por la danza con María Dolores. Mi nombre es Gloria Febres Cordero, soy directora de Cultura de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Estamos muy gustosas de estar llevando a cabo la 9ª edición del SMOF, Festival Internacional Sonido y Movimiento, que este año por segunda ocasión se realiza de manera virtual. Pero en este proceso de encontrar nuevas formas de acercarnos a nuestro público, algunas de las actividades se están realizando de manera presencial. Cada año el SMOF y la SPOL fomentan el intercambio artístico y cultural. Este encuentro reúne anualmente artistas, docentes e investigadores de danza en géneros clásico, contemporáneo, folclore, danza inclusiva y de música electrónica y contemporánea, de gran trayectoria nacional e internacional. Ofertamos de manera gratuita para el público clases magistrales, talleres, residencias, conferencias, conversatorios, concursos y espectáculos. En esta edición, el festival ha contado con la presencia de Cuba, Argentina, España, México, Colombia, Alemania, Holanda y Ecuador. 300 artistas están presentando sus trabajos en esta edición, así que para seguir la programación, no olviden visitar nuestra página web www.festivales.spol.edu.es/SMOF/ y también, por supuesto, estar conectados a Facebook y YouTube de Spol Cultural, donde encontrarán todas las actividades del festival de manera virtual. Ahora, para dar inicio a este conversatorio, doy la bienvenida a la maestra y coreógrafa María Dolores Ros, que nos acompaña desde España. María Dolores es directora del Ballet de los Perros. Ha dedicado su vida entera al flamenco, a la enseñanza y a impulsar a artistas de gran nivel. Bienvenida, Hola, María Dolores. encantada, Gloria, un placer. Un placer. Vamos a conocerte un poquito, María Dolores. Es justo realmente poder conocer a la persona que está detrás de los logros profesionales. Y en este sentido, yo quisiera empezar pidiéndote que por favor nos cuentes cómo fueron tus inicios en el flamenco, desde niña, cómo empezaste, cuál fue el contexto en el cual... Vale, encantada. Mira, yo quiero separarlo en dos apartados, lo que podría ser lo docente y lo que puede ser el flamenco de uso. Yo tuve la suerte, por un lado, de tener a mi padre, que era guitarrista y cantado, aficionado, y entonces en casa lo viví todos los santos días porque él practicaba para no perder la fluidez de los dedos, pues practicaba, lo cual eso me sometía a que, como me gustaba, a estar al lado de él, escuchar y que él me preguntara, ¿qué palo es este? ¿En qué tiempo estamos? Márcalo con los pies, a las palmas. Entonces lo viví de muy pequeña, prácticamente yo me acuerdo bailando desde que nací, porque más me escapaba directamente a la calle a bailar y mi madre tenía que salir a buscarme y donde veía un corro ahí estaba yo bailando. Entonces creo que lo llevo realizando desde el nacimiento y en esa parte de casa, que nos juntábamos por la noche, incluso que mi madre también canta, y lo vivíamos. Por otro lado, en lo académico, yo me inicié en Murcia, muy chiquita, en la Academia de Pepita Guaita, pero mis padres emigraron a Chile, entonces cuando vino ese cambio, al llegar allí, no precisamente en la ciudad que yo vivo, una ciudad preciosa que es Valdivia, no había baile español ni muchísimo menos flamenco. Entonces, entré lo que es mi formación es de danza clásica y estuve ahí hasta el año 73, que fue el golpe de Estado, y lo que fue Bellas Artes y todo eso desapareció, y yo ya entonces me inicié viajando a España, yendo a Argentina, en mismo Santiago de Chile había Manuel el Gitano, estaba el Estadio Español dirigido por el maestro La Rosa Andreu, entonces ya me fui formando con toda esa gente, pero mi verdadera maestra fue Mercedes Ríos Adriasola, una mujer muy cosmopolita que tocaba el piano, tocaba los palillos de muerte. Ella me inició en la bata de cola, me inició en todas esas cosas. Ella más bien era del estilo de Pilar López, incluso había tomado algunas clases con ella, era una mujer mayor ya cuando la conocí, pero que puedo decir
que esa fue mi maestra, porque tú luego en la vida vas tomando cursos con uno y con otro y son profesores, y adquieres, pues claro, un conocimiento, pero profesor, para mí maestro es mucho más, es diferente a profesor. El maestro es el que te guía, el que te aconseja, el que dice no hagas esto, el que está más continuamente sobre ti. Y fue esa mujer y mi padre. Yo creo que son los que me acercaron al flamenco desde muy chiquita, mi padre, y luego esta señora que yo le tengo un cariño enorme, que por desgracia ya ha fallecido, pero que fue una impulsora que yo siguiera ya un poco más adulta y ya me quedara anclada en él para toda la vida. Qué lindo, ¿no? Sí, es justamente esta tradición es una cosa hermosa que hay dentro de la danza, en los diferentes estilos, ¿no? El poder encontrar esta maestro o este maestra que realmente uno le pueda seguir los pasos y aprender toda la esencia, ¿no? Sí, sí. ¿Y algún otro profesor que tú puedas destacar dentro, como tú mencionas, bueno, haciendo esta distinción, ¿no? Entre maestro y profesor, que tú puedas destacar que ha sido Sí, luego significativo para yo ti? en los viajes que hice, como fueron más o menos en los años 77, 78 por ahí, coincidí con María Magdalena, que es para mí una mujer con una didáctica en la enseñanza maravillosa. Es decir, ella estaba una clase entera, pues si era palillo, era palillo, y tú terminabas agotada, pero si eran pie, eran pie, y tú terminabas que ya creías que te ibas a morir. Si eran brazos, eran braceos, pero constantes. O sea, tenía una didáctica muy interesante que se ha dejado de hacer, pero que yo creo que daba muy buen resultado, pero solo lo pueden hacer maestras como ella. También coincidí con Ciro, pero ya te digo que fueron ese tipo de clases que va una semana, de repente vuelves y otra vez muy esporádica. Algo lógicamente que se aprende y te queda esa secuela de la manera de enseñar, el estilo, eso sí te queda. Por eso te hago esa Claro, diferencia de lo que para mí es maestra, ¿no? claro. Y bueno, Y entonces es interesante, ajá, en, sí, en la danza clásica básicamente fue Matilde Romo y los maestros Osvaldo y Eduardo Lizana, que fueron también muy importantes, porque no nos olvidemos que aunque bailemos flamenco, todos, incluso los más grandes, si no lo hicieron al principio, lo hicieron cuando se dieron cuenta que la formación del clásico es importantísimo. Desde Antonio el bailarín, Antonio Gade, todos tomaron clásico. Entonces, a mí me ayudó también el tener esa visión, ese movimiento de espacio, el saber colocarte, todas esas cosas te ayudan, pero claro, todos muchísimo. los aportes de diferentes vertientes de la danza. Claro. Es muy, muy Luego rico. yo he tenido, Sí, perdona, he tenido mucha amistad con artistas como Esmeche Esmeralda, la que quiero mucho, y he estado en su casa, y ella ha venido para acá, el Huito, todo, pero ya en cuanto a cuestión formativa, no, fueron amistades trabajando ya, a nivel de trabajo. sí. Bueno, este punto justamente que tú planteaste sobre esta persona, ¿no? Que te dio el poder estar en España, pero después irte a vivir a Chile, luego volver, obviamente eso te da una perspectiva, ¿no? De ver el flamenco, yo creo que también desde otro punto, a los flamencos, mejor dicho, Sí. ¿no? Al flamenco que se hace a través del mundo. Un poco, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a esto? O sea, con respecto al desarrollo que hay fuera de España en el flamenco, hablando un poco más de Latinoamérica, que tú lo has vivido, ¿no? Bien. Que lo has vivido acá. Pues yo te voy a decir que curiosamente, aunque se piense de que en España ha estado siempre como está en este momento, que está en un momento de auge del flamenco, en América Latina en general ha habido grandes impulsores y le debemos, entre ellos, a un ecuatoriano muy importante que creó Rafael Aguilar, uno de los mejores vales. Como él, han habido otros, el maestro eh, del Ballet Nacional, que estuvo muchos años, se me ha olvidado completamente, José Greco, toda esa gente que es extranjera, digamos, y que ha llevado por baluarte la danza española y el flamenco, no han sido precisamente españoles, han sido extranjeros y algunos latinos. Argentinos era el maestro Granero,
era argentino que emigró a Estados Unidos y de Estados Unidos vino a España y bueno, cuando llegó a España causó revolución haciendo grandes obras. Quiero decirte con esto que América Latina, debido a que España ha sufrido, por ejemplo, la guerra civil y muchos artistas importantes viajaron precisamente para allá, para tanto Estados Unidos como todo lo que es América del Sur, llevaron la impronta de la danza, todo tipo de danza, de la regional, la danza española en general, y el flamenco que está dentro de él. Y entienden el flamenco quizás mucho más que en España, porque en España un gran sector de la gente todavía confunde la sevillana, la rumba con el flamenco, hoy en día. Es decir, eso es, y tengo que escuchar muchas veces decir, ay, eso es gitaneo, no, pero, o sea, ¿qué significa ser gitaneo? Los gitanos han aportado muchísimo al flamenco, pero y con ese desprecio que hablan, es que los gitanos que han aportado son personas muy dignas. Uno habla con el término un poco de desprecio del gitano que en su momento robaba y hacía cosas, pues eso lo hay en todas las razas, en todos los, ¿no? En todas las etnias. Pero claro, parece ser que nos gusta llevarlo a ese terreno. Y el flamenco mucho más que eso. Y en Latinoamérica ha habido mucha gente buena, mucha que emigró de allí, mucha que se vino y se formó aquí y volvió, entre ellas estás tú también. Y yo conozco a Pedro Fernández en Chile, que casualmente yo cuando era directora de la Escuela de Baile del Instituto de Cultura Hispánica, Pedrito iba todos los veranos y tomaba clases conmigo. ¿Ve? Eso es lo que te iba a decir, yo no soy su maestra, soy una profesora que él tuvo oportunidad de tomar conmigo, pero su maestra estaba en Santiago de Chile. Pero conocí a Pedro porque yo conocía mucho a su tía, que estaba en teatro con nosotros, y lo llevó y ya se acostumbró ahí. Entonces me dio mucha alegría cuando lo veo en España, triunfando, se puede decir, y él ya es uno más aquí. Claro. Y lo mismo pasa contigo, ¿no? Que para la gente que no lo sepa, tú has estado aquí, te has formado un montón, has tenido oportunidad de estar con nosotros, has bailado con el ballet, eres una persona también reconocida en esto, has estado en Sevilla, has estado en la Perla de Cádiz concursando y la gente te tiene un gran cariño, es decir, que muchísima gente, vosotros sois, digamos, más jóvenes, pero antiguamente también ocurría lo mismo, y han habido grandes exponentes de la danza latinoamericana y el público, mucho público entendido, porque hay una cultura de danza que no existía en España en principios del siglo XX. La guerra y todo eso trajo también pues, pobreza que no permitía que la gente se dedicara a eso, mientras que Sudamérica en esos momentos estaba relativamente mejor y la cultura tanto musical como de danza siempre ha estado presente. Yo creo que no hay país en Sudamérica donde no haya danza clásica y música clásica. Sí, María. Y, por ende, al llegar el flamenco, pues se entiende otro estilo, pero la gente está preparada para asimilarlo. Claro, luego te puede gustar más o menos, pero... Hay un gusto, obviamente, por lo español y lo flamenco acá, pues hay un gusto importante, ¿no? También Sí. cultural, que venimos ya desde hace algunos cientos de años. Justamente que tú mencionas a Pedro, pues yo llegué a donde ti por Pedro. Me mandó un mensajito, le digo, España, ¿estás bailando? Le digo, estoy haciendo un máster. Escríbele a María Dolores, ¿dónde estás? Amor, escríbele a María Dolores. Y así pues también pudimos entrar un poco en contacto por medio de Pedro. Muy buena persona, Pedro, y muy trabajador. Toda la gente que es constante y que le gusta de verdad se nota, porque eso pueden pasar mil problemas, pueden eso, pero uno sigue ahí, y esa constancia al final se premia. Claro. Y yo me alegro mucho por él, por su familia, por Chile, porque él representa de alguna manera el flamenco de ahora. También es cierto que hace poco ganó el concurso de Córdoba Florencia Ryan, que también es chilena, y me alegro de ver
que gente de allí, que mucha lleva, como tú decías, de una u otra manera sangre española, porque es que estamos todos más o menos mezclados, ¿no? Creo yo que como esencia demostrar más que nada la actitud de esfuerzo, de trabajo, independientemente de que sea flamenco, jazz o clásico, el artista, el que es artista, el que se sabe expresar con el cuerpo, su manera de trabajar y de proyectar las cosas lo hace grande, y es lo que pasa con Pedro. Volviendo a tu perfil, ¿cuándo tú empiezas? Porque, bueno, nos has explicado ya cómo fueron tus inicios en flamenco, que te estudiaste danza clásica, y en algún momento ya empiezas con la parte coreográfica, ¿no? Entonces, este momento, ya como directora, como coreógrafa, ¿esto cómo se da? Eso se da porque a mí me llaman en el Instituto de Cultura Hispánica, y creo la Escuela de Bailes Españoles dentro de ella. Y estando dentro de esa escuela, había teatro, como te había explicado, teatro, guitarra española con Enzo Lamura, y había danza clásica. Bueno, llegó justo Gabriela Muñoz, que había dejado ¿cómo se llama? Había sido directora en el Conservatorio de Maracaibo, lo había dejado y había vuelto a Valdivia, porque ella es valdiviana, y entonces pues se integró abriendo lo que era la danza clásica, un lugar para la danza clásica. En eso empezamos a trabajar, y empezamos junto con Bernardita Barría, que también es una amiga muy querida y una profesora de danza clásica, Patricio Pavier, muchos que eran de danza clásica empezaron a trabajar conmigo, con Rosa Lara, que era de contemporáneo puro, y empezamos a investigar, es decir, no trabajábamos guiándonos por las pautas establecidas, sino que llegábamos y decíamos, poníamos una luz aquí, trabajamos los claros oscuros en escena, que si esto, que mezclábamos el flamenco con música autóctona, o mezclábamos, por ejemplo, a mí me encantaban los fados portugueses, y hacíamos unas variaciones entre clásico en punta y zapato, y empecé ahí y noté que eso era lo que a mí me llegaba, era lo que a mí me gustaba. Entonces, pues, de una manera u otra, trabajando con gente que era muy profesional, y luego ya cuando me vine a Chile en el 89, a España, tengo un lío con eso, en el 89 entré a estudiar dirección y dramaturgia en la Escuela de Arte Dramática de Murcia, porque para mí era necesario a la hora de plasmar espectáculos que tuvieran contexto, que no fuera solo baile. Entonces era una manera de tener más herramientas para poder proyectar los hechos coreográficos, y ahí me fui formalizando más con toda esta gente que era maravillosa, y creamos grandes espectáculos que en ese momento, que había sido el golpe militar, que por desgracia llevó también en todo el apartado cultural que se apagara un poquito, pues quizás pocos espectáculos que vinieran de fuera, pocos espectáculos a nivel nacional potentes. Pues entonces los que estábamos ahí intermedios en las distintas ciudades, potenciábamos mucho más nuestro trabajo y nos buscábamos la vida. De hecho, hicimos la Suite Zen, que es de un músico chileno, Iván Barriento, maravilloso, que vivía en Francia. Tuvimos que llamarle, pedirle autorización para utilizar su pieza, que se componía de 12 piezas maravillosas a guitarra, y hicimos un trabajo formidable en neoclásico con Gabriela y con toda la gente que antes te he nombrado, y fue una cosa que tuvo repercusión allí en la ciudad, porque en esa ciudad también existía el ballet de aquí ayuntamiento, y allí en municipalidad, de la municipalidad de Valdivia, que también eran amigas nuestras, Jimena Chaff y María Cabello. Entonces llevaban eso, pero claro, ellas lo llevaban de forma mucho más rígida. Nosotros nos permitimos la libertad
de crear, de mezclar, de fusionar sabiendo lo que era el flamenco, lo que era el clásico, lo que era el contemporáneo, incluso lo que era baile de raíz de allí. Entonces eso nos abrió unas ventanas y unas puertas enormes a todas, y yo creo que nos generó la posibilidad de poder empezar una nueva faceta que no teníamos hasta ese momento. Y bueno, y justamente me imagino que hay etapas, ¿no? También esa etapa con estos trabajos que nos cuentas, que obviamente marcaron una ruta, ¿no? Un camino para ti como coreógrafa. Y entre los trabajos que han venido después, ¿cuáles crees que podrías destacar con respecto a lo que realmente como que has dicho, bueno, este trabajo ha significado mucho para mí, de los que han venido ya? Claro, cuando yo vuelvo a España, que ya vuelvo con 30 años casi pasados, yo pensaba que yo me iba a dedicar a mi otra carrera, que era educación especial. Digo, ¿yo qué voy a hacer en España en este terreno? No voy a llegar ahora a estar opositando y todo. Pero mira, la vida da mil vueltas, me buscaron gente que sabía que yo existía y entonces como eso lo llevas ahí, pues enseguida dices, vale, sí, yo te ayudo. De ayudar empieza otra gente a llegar y al final creo la Asociación Cultural Badana, que era pro danza, baile y danzas nacionales. Y esa asociación duró 20 años. Esa asociación creó el festival, el certamen de danza de las Torres de Cotilla, que también duró un montón de años, donde vinieron primerísimas figuras a bailar, tanto de clásico como de flamenco. Vino gente de Víctor Ullate, Ruth Miró, Carlos Díaz, vino mujeres con Rocío Molina, Belén Maya y Merche Meralda, que hacían las tres mujeres. Vino Rafael del Carmen, que para mí es maravilloso, bueno, etcétera. Entonces, ese también lo cree. Todo eso va también conformando, porque hay una cosa, cuando tú estás aprendiendo y llega la primera oportunidad de empezar a dar clase, te das cuenta de que ahí te das cuenta de limitaciones que tiene, entonces empiezas a corregir, porque cuando enseñas también aprende, y cuando coreografía también aprende, y entonces cuando te enfrentas con gente como es, con Esmeralda, Rocío, toda esta gente, te das cuenta de que todavía te queda un mundo muy grande por esclarecer, ¿no? Y entonces ahí empiezo yo a arriesgarme en espectáculos más profundos flamencos, puramente flamenco, porque como te digo, en Chile había mezclado mucho. Y ahí ya pues me meto con, por ejemplo, con una cosa que fue muy curiosa, porque Javier Latorre monta Poeta de Vicente Amigo, pero yo lo había montado como 5 años antes. Él lo monta para el Ballet Nacional, imagínate, y yo lo monto en un pueblo con gente que iban 2 días a la semana a clase, pero el resultado fue muy bonito. Claro, cada uno en sus limitaciones, porque yo siempre me he considerado una trabajadora de la danza, esa típica profesora o maestra, como queráis llamar, que está en ese inicio de la gente, no en los profesionales grandes, sino en intentando que de esta gente joven, como te puede pasar a ti, que tienes un montón de alumnas, tú ya empiezas a ver quién puede llegar o no. Y a esa gente que ves que puede llegar, pues tú le vas aportando más, que por ejemplo lo que me pasó con que tú conoces a Cintia desde los 2 años, pues va ayudando en lo que puede y descubres de que esa persona todavía puede dar más y llega un momento en que incluso supera las expectativas tuyas y todo. Pues ahí me empiezo ya directamente con lo que traía, con lo que también me dio la Escuela de Arte Dramático, y todo empiezo ya con obras, muchas con guión que escribo y otras pues que eran puramente musicales. Y ahí puedo destacar pues la que seguramente vais a mostrar vosotros, aquellas mujeres, las sin sombrero, que hacen referencia
a esas mujeres olvidadas de la generación del 27, que fueron tan importantes como pueden haber sido los hombres, de hecho lo fueron, pero que se olvidaron por completo. En la historia no aparece, la gente en el colegio y en los institutos no les suena. Ahora sí, de unos años para acá, hubo gente que empezó a moverla, y entre ellas, pues nosotros también en la parte musical y de baile. Hice esa trilogía relacionada con la mujer, también la Cervanta, aquella mujer, la sin sombrero, y fueron cinco las Cervantas, porque fueron 5 mujeres que a Miguel de Cervantes le ayudaron. Miguel de Cervantes, al contrario que otros hombres de esa época, no era nada machista, y él se sentía feliz rodeado de mujeres. Entonces, también es una perspectiva distinta, porque siempre como que criticamos el machismo, y de repente encontrarte a un hombre de las letras que es para nada machista, que ayudó en todo lo que pudo, que las mujeres lo ayudaron a él, sus tías, sus hermanas. Bueno, una obra también maravillosa. Y la última que trabaja con nosotros Javier Latorre es Las Picasianas. Ahí nos encontramos todo lo contrario, con un Picasso que es misógino total, que un hombre que hacía daño a las mujeres una vez que ya había conseguido lo que quería, y todo eso se trata de reflejar. Es una cosa difícil, porque a través del movimiento tienes que intentar que el baile diga aquello que con la palabra es muy fácil decir, ¿no? Yo digo es misógino y malo, y se entiende, pero claro, ¿cómo lo dices bailando sin caer tampoco en lo cutre y en la payasada, ¿no? Cuando se pelean dos mujeres tampoco tenemos que entrar en hacer la pelea de verdad, porque no tiene ninguna significación, pero sí había que reflejar que las mujeres se enamoraban locamente de Picasso, que era un hombre que no era ni siquiera muy alto ni muy guapo, pero como tenía un coco tan fantástico, la enloquecía. Y mujeres que eran también instruidas y preparadas se peleaban por él cuando se encontraban que eran engañadas, en vez de culparlo a él, que era el que ponía los cuernos. De alguna manera discutían entre ellas, ¿no? Y se peleaban y se tiraron hasta de los pelos. Por ejemplo, María Teresa Walker con Dora Maar, cuando está él creando el Guernica. Él solo permitió a Dora Maar, que era fotógrafa y pintora, que fotografiara todo el proceso creativo, que de hecho ahora está en España en el Museo Reina Sofía, las fotografías de ese proceso. Y entonces, cuando se enteró María Teresa Walker, que es la madre de Maya, una de las hijas, era una muchacha joven anterior a ella, pero él duraba con las mujeres 4 o 5 años, y al 6º año ya buscaba otra, y entonces mantenía relaciones simultáneas. Ahí estaba con la bailarina rusa, que fue su primera mujer, con Olga Koklova, y enseguida está con María Teresa, que le ponen los cuernos a su mujer, y tiene Maya, y estando con ellas dos, entonces entra Dora Maar. Cuando María Teresa se entera, pues llega allí, y entonces se pelean las dos. Y él miraba complacido y fantásticamente bien. Lo único que dijo es: dejarme trabajar y iros mejor. Pues esa trilogía respecto a la mujer ya se termina. Este año ya empezaré con otra cosa. Y anteriormente, bueno, también te voy a decir que siempre me gusta que intervengan otros profesores en la parte creadora, porque le sirven también a las propias bailadoras, ¿no? En el crecimiento, que no sea siempre solamente mi registro. Entonces, por ejemplo, en la que tú vas a ver, aquellas Mujeres sin Sombrero, La Serrana es de Mónica Fernández. Ella vino, estuvo con nosotros, creó todo el proceso y creó esa coreografía. Aquí Javi creó la parte del centro, que fue Taranto y Soleá. Y
en otra que no, que es por la Puerta Grande, Gala Vivanco creó la primera entrada que era en danza española, aflamencada, pero era danza española con palillo. Y siempre intento así, pues que haya alguna intervención de ese tipo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? En Badana solo yo creo que creé por lo menos 100 piezas más o menos de una cierta largura, es decir, de más de 15 minutos. Y luego ya con el ballet, que estamos desde el 2002, que vamos a hacer casi ya a los 20 años, pues también cada año un estreno mínimo, que da mucha pena y que yo creo que ya voy a empezar a recoger lo que había y retomarlo y lo de crearlo y darle otra visión más actual para que por lo menos recuperar parte de lo que llevamos hecho. Claro, porque es un gran trabajo, la verdad, que tienes haciendo tantos años, ¿no? Es interesante ver esta perspectiva que tienes de la coreografía con compartir, ¿no? Con otros coreógrafos realmente se ve ahí, yo creo que muy plasmado esta forma no egoísta que abunda muchas veces en el medio, ¿no? No egoísta, ¿no? Muy abierta a que tus bailarines también tengan estas experiencias, ¿no? A mí me da mucho gusto ver a veces en las redes, que a veces te puedo entrar un poquito, ver cómo tú sientes tanto orgullo de estos bailadores y bailadoras que han pasado por tus manos o que tú has tenido chance de presenciar un poco como mencionaste en sus inicios. ¿Nos puedes hablar un poquito más acerca de quiénes son los que están ahorita en la escena que han pasado por tus manos como maestra o como coreógrafa y de los cuales puedes estar orgulloso? Bueno, yo es que en realidad mucha gente ha pasado, pero yo te vuelvo a decir que yo no me siento maestras porque ellos han tomado clases, por ejemplo, tu caso que viniste, estuviste con nosotros casi un año, estuviste aquí en Murcia y estuviste viniendo. Yo no me considero tu maestra, considero que mantuvimos una relación. Tú pusiste tu grano también, porque cuando nosotros bailamos en Los Ferros, recuerda muy bien que hicimos una soleá y tú salías en la primera con tu manera de bailar. Yo no quise forzar ni cambiar, quería que salieras tú también, pequeñas marcaciones, pero que saliera tu presencia. Y lo mismo me pasa cuando veo, por ejemplo, con las alumnas que tengo, le veo carácter, le veo fuerza interpretativa, pues de nada vale cambiarlo. Sí, ahora sí, vamos a hacer un baile en conjunto, sí, se monta y los pasos tienen que ir, pero cuando son así partes libres, interesa que cada uno de los que son protagonistas se sientan de verdad protagonistas, porque todos tenemos algo que decir, todos, y más cuando se llevan tantos años bailando, como es tu caso y el caso de todas las que están en el ballet, que empezaron desde niñas. Y por eso te digo, yo tengo gente incluso que empezó conmigo y que son de clásico y que están trabajando fuera de España, en Holanda, en el de París, es decir, pero claro, yo creo que condensando, yo diría Cintia y Dani, por ejemplo, de la gente que puede conocerse más, porque son netamente míos. Es decir, empezaron conmigo desde pequeño. Dani ni siquiera fue al conservatorio. Entonces tú lo ves bailar y parece que un bailarín de conservatorio es maravilloso. Probablemente digo yo, si hubiera ido al conservatorio y hubiera tenido más horas, porque el cuerpo se hace a base de horas, sería un monstruo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces yo, lo que es auténticamente mío, cuando ya viene gente que viene desde fuera con otras formaciones, yo no los puedo considerar míos. Claro, ya, mucha gente ha trabajado conmigo y eso, pero yo solamente los que han estado conmigo desde pequeño hasta ahora, pues son ellos principalmente en Claro, y flamenco. Cintia, pues obviamente es excepcional, ¿no? Recuerdo que una vez, no recuerdo en qué contexto, pero decía, la esencia es María Dolores, la esencia es María Dolores, ¿no? ¿Qué es Cintia para ti, María Dolores? Porque realmente es lo que ha pasado, que realmente ella está sobre los escenarios ahorita y para ti debe ser muy, debe Bueno, ahora significar está mucho. 3 años ya en Sevilla.
Ya, 3 años en Sevilla, nos vemos muy poco, a veces cuando ella quiere hacer alguna cosita y le apetece, pues me dice, ¿puedo ir y vemos algo? Vale, pero ella ya se está moviendo prácticamente sola. Y yo creo que Cintia es la representación clara del trabajo, del esfuerzo, pero como es de todas las que se dedican a la danza, porque si no, no podría ser de otra manera. La danza significa estudiar lo que tienes que estudiar en tu formación normal, pero aparte de eso, muchas horas dedicadas a la danza. Y luego, que la cabeza no deja nunca de pensar, porque yo me acuesto y al día de hoy todavía pensando en ello, me despierto y enseguida empiezo a hacer cosas, empiezo a estirar y todo, es decir, es una forma de vida. Y Cintia eso lo lleva, pero sobre todo yo destaco de ella porque es muy buena persona. Yo creo que la gente no la termina de conocer y yo creo que de las personas que yo he conocido, más buenas personas, mmm, entregada, y si tú le pides, yo le digo, Cintia, ayúdale a este chico, y sin ningún problema. Yo he tenido casos que le he pedido lo mismo a otra persona y dice, es que no puedo, que aquí, que allá, que, ¿sabes? Y te das cuenta entonces el gran camino que diferencia a una persona que es noble, sencilla, a la que se va guardando hacia adentro todo, y eso es muy malo porque lo bueno es sacarlo. Igual que lo sacas en la vida, lo sacas luego en el escenario. Por eso Cintia es como que es como un demonio que explota en el escenario, porque ella lo siente así. Y ya te digo, podrá haber gente que le guste un estilo más sosegado, más eso, y hay otros que les gusta un caudal de emociones. Pues ella es así desde chica, es su manera de sentir, llora por cualquier cosa, por una lagartija, por una flor, pero es un amor de persona. Y eso es lo más importante en el fondo, ¿no? Las personas, o sea, nos podemos dedicar a 1000 cosas, pero cuando se necesita que esa persona esté. Y ella siempre ha estado para mí y para cualquier otra. sí, qué lindo. Y como Realmente, bailadora, yo creo que tú la conoces también, como bailadora tengo que destacar cosas, tiene buen oído, tiene una energía muy fuerte, tiene el resto de lo que compone el baile, buenos brazos, buen giro, tiene todo lo que se necesita. Y yo que conozco a todas las que pasan por mí, hay momentos que le digo, Cintia, cálmate un poco, pero luego es que yo le digo, pero ¿quién soy yo para decirle que calme el baile? Porque a mí me gusta un poco más relajado. Si ella lo siente así, y ¿sabes qué pasa? Que cuando baila con músicos en directo, los músicos disfrutan un montón porque es que lo dicen, madre mía, que si es que me llevas loco con la guitarra, me lleva, y disfrutan, porque juega, ella se permite el lujo de jugar con el compás, con los pies, enrollarse, y entonces los músicos con las palmas, con esto, disfrutan. Y esa química, el espectador también la nota. Entonces puede tener algo que no guste, pero todo lo demás, como es tan completo, pues atrae. claro, es auténtica, ¿no? En su interpretación y pues, producto, como Sí, tú lo dices, obviamente de quién es ella y cómo logra llevar eso también al terreno artístico, pues y en este caso, María Dolores, con este conversatorio hemos visto como tú, siendo una linda persona también, porque eres una hermosa persona, has llevado esta personalidad, ¿no? Al arte, a la coreografía, a los escenarios de diferentes maneras. Pues tú lo mencionaste antes, en breve vamos a ver Las Sin Sombrero, una de las últimas obras de María Dolores de estos últimos años, y que sí. pues por el Ballet de los Ferros, bajo la dirección de María Dolores y con Cintia, por supuesto, con Cintia Cano, también en el escenario. Así que eso vamos a ver en breve. María Dolores, yo te agradezco muchísimo. Tú sabes que yo soy casi que murciana ya de corazón, que estuve allá Sí, poco tiempo, pero que dejé media vida. Bueno, muchas gracias, María Dolores, por a todo ti. tu aporte en este conversatorio. Realmente nos deja muchísimo con respecto a toda tu vida, a toda tu puesta en escena. Y pues es un agrado tenerte por segunda vez porque tuvimos de manera presencial hace unos años aquí en el Festival Internacional, pues ahora con la virtualidad pues Nosotros, fue posible. Sí,
muy linda experiencia, ¿no? Con Cintia aquí, Sí. con la Reyes, con Sebas, con Rafa, pues fue muy lindo tenerte y Olvídate. ahora otra vez. Sí. Y pues, sin más, los invitamos a seguir conectados a nuestras redes sociales, Facebook y YouTube de Sport Cultural. Veremos en breve las Sin Sombrero de María Dolores Ross con el Ballet de los Ferros y Cintia Cano. Y por supuesto, mañana tendremos una clase magistral de flamenco con Cintia Cano bajo reserva, así que si están interesados, aún nos quedan un poquito de grupos, pueden escribirnos para reservar su lugar. Sigan conectados. Gracias. Un beso muy grande.